Es un inmenso placer para mí visitar Portugal. Es un inmenso placer hacerlo en esta emblemática ciudad de Lisboa, llena de historia, de literatura, de poesía, llena de tradición, y de hacerlo también en el contexto de este importante evento que es la Cumbre Mundial de los Océanos, que es la que de alguna manera resume el camino global para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Para mí es un honor estar en este país, un país por el que tengo inmenso aprecio. Saludo al doctor Silverio Gómez, al representante de ProColombia en España y Portugal, el doctor Eroshi Wago, el presidente de ProColombia. Es un honor estar acá por múltiples razones. Hace muchos años tuve el inmenso placer de conocer la cultura portuguesa a través de las letras. Eran los textos de Cade Queiroz, también los textos de Fernando Pessoa, y con el pasar de los años también los textos que nunca dejan de sorprender de José Saramago. En esos textos maravillosos encuentra uno múltiples respuestas a esta bella nación. En el discurso que José Saramago pronunció cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, decía que el hombre que le enseñó a conocer las letras era un analfabeto, era su abuelo, un labriego del campo que lo dejaba en las bibliotecas públicas y que él entraba a conocer la profundidad de la literatura. Ese sentimiento de superación y ese sentimiento inagotable de búsqueda de conocimiento, pues también de alguna manera está presente en lo que nosotros los latinoamericanos hemos deseado cuando hemos querido superar tantas brechas, incluyendo la brecha cultural. Y por supuesto también en mis manos cayó en algún momento ese bello libro de Fernando Pessoa, conocido como el libro del desasosiego, que más que desasosiego creo que es un libro de grandes reflexiones sobre la vida cotidiana y la conexión del ser humano con las pequeñas grandes cosas que nos forman y nos forjan como personas. Y cuando entramos aún más a profundidad, nos damos cuenta que esta es una nación que ha tenido siempre un gran espíritu de innovación, de aventura, de descubrir nuevos caminos y de hacer grandes apuestas. Tal vez esas son las mismas apuestas que tuvo Vasco da Gama, tal vez esas son las mismas apuestas que en su momento tuvo Don Joao, tal vez esas son las mismas apuestas que han tenido tantos íconos de la historia portuguesa, tanto en la era más antigua como en la etapa más contemporánea. Y yo empiezo por esto porque aquí veo grandes líderes empresariales que han tenido también ese espíritu de aventura, de innovación y de búsqueda en un país como Colombia. Esta mañana tuve el inmenso placer de condecorar a don Pedro Soares dos Santos, presidente del Grupo Jerónimo Martens, porque en los últimos años vieron a Colombia como ese lugar donde querían abrir trocha en América Latina. Más de 800 tiendas y con la mira llegar a 1.200 en los próximos años. Miles de empleos generados, cadenas de valor y todavía con la expectativa de seguir ganándose la confianza del consumidor colombiano. Así se siente en las tiendas Zara. Pero me alegra ver también amigos que han estado en las energías renovables. Y vemos, por ejemplo, algunos de los directivos de EDP. Veo también algunos de los concesionarios de proyectos de infraestructura. Veo algunos de los que están en este momento en banca, en comercio, y de los que están intercambiando productos para que lleguen muchos de los productos que hoy se expanden en Colombia, como el aguacate Hass, para llegar a este territorio. Todo esto nos permite decir que hemos ido forjando una relación cada vez más estratégica, cada vez más plural y cada vez más enriquecedora. Pero yo podría seguir enumerando datos o podría seguir enumerando situaciones particulares de algunos de los presentes, y yo creo que lo más importante que yo podría transmitirles a ustedes en mis últimos 40 días de administración es ¿por qué Colombia? ¿Qué es aquello que tiene Colombia mágico hoy que sea tan atractivo para las empresas portuguesas? Y yo quiero empezar por lo siguiente. Colombia es hoy el país de América Latina y el Caribe
que tiene la mayor dinámica de proyectos de infraestructura en toda la región. Cuando digo dinámica me refiero al número de kilómetros que se han inaugurado en estos 4 años de gobierno per cápita, donde podemos decir que en Colombia hemos inaugurado el mismo o más número de kilómetros de concesiones en estos 4 años de lo que se hizo durante las primeras 3 décadas de concesiones. Hemos inaugurado más de 3.000 kilómetros. Y en estas 4 semanas que tengo por delante, vamos a inaugurar 8 autopistas de cuarta generación más. Ya hemos inaugurado 9. Llegamos a la 10ª el próximo viernes. Y vienen 8 más. Pero a eso hay que sumarle otra cosa. Así como Colombia está inaugurando estos kilómetros de carretera a partir de alianzas público-privadas, hemos dado un salto exponencial en materia de energías renovables no convencionales. Hace tan solo 4 años, nuestro país tenía incipientes, menguados 28 megavatios de capacidad instalada. 28 que estaban en La Guajira y que eran un parque eólico experimental conocido como Jepirache. Hoy nosotros podemos decir con orgullo que en proyectos en ejecución y ejecutados y en curso para este fin de año tendremos 2.800 megavatios, 100 veces más de lo que teníamos cuando empezó nuestro gobierno. Pero hay 4.500 más que estarán desarrollándose en los próximos 24 meses a partir del mes de diciembre del presente año. Eso lleva a que Colombia esté hoy liderando una revolución, crecimiento exponencial, pero también con lugares del territorio que pueden ser los nuevos epicentros, para ya no hablar más de megavatios, sino de gigavatios. Estamos hablando que Colombia puede tener más de 25 gigavatios de potencial en la costa norte de nuestro país, y que guarda relación con 2 objetivos que nos hemos trazado. Uno, que Colombia se convierta antes de una década en el mayor exportador de hidrógeno verde de Sudamérica. Y que Colombia además sea el país líder en el desarrollo de tecnologías eólicas costa afuera. Esos son mensajes de por qué Colombia. Infraestructura y energía. Pero ¿por qué Colombia también tiene que ver con otros sectores que son de carácter estratégico y que están ciertamente en transición? El sector de hidrocarburos es uno. Sabemos que el mundo está en una transición, pero lo cierto es que hoy Colombia está nuevamente próximo a producir cerca de 1 millón de barriles día, de los cuales se está exportando más del 60%. Y tenemos también la posibilidad de generar nueva exportación de gas con las expectativas que tenemos de los yacimientos costa afuera que hemos desarrollado y explorado en alianzas entre Ecopetrol y otras compañías del mundo. Y fuera de eso, aunque el mundo se está descarbonizando, Colombia también tiene una riqueza allí. Más del 80% de las reservas de carbón del hemisferio occidental están en Colombia. Y no utilizamos ese carbón para la generación térmica. Lo exportamos. Y sabemos que ese sector estaba en una etapa de declive. Hoy, debido a las incertidumbres energéticas globales desatadas por este cruel genocidio de Rusia en Ucrania y las limitaciones que hay en materia de soberanía energética en muchos países, las exportaciones de carbón han crecido y ya se vendió toda la producción del 22 y también toda la del 23 y empezamos a la venta del 24. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es parte de esa riqueza. Pero también Colombia, porque Colombia es el epicentro de una revolución alimenticia y agropecuaria. Nuestro país tiene alrededor de 22 millones de hectáreas con potencial agrícola y tenemos en este momento utilizadas alrededor de 9 millones de hectáreas para ese propósito. Hay una mitad que hay que salir a buscar, a construir, y que tiene en muchos productos una alta capacidad productiva con una altísima capacidad de producción por hectárea.
Prueba de ello es que tan solo en nuestro gobierno hemos pasado de exportaciones de 57 millones de dólares a más de 127 millones de dólares en aguacate Hass. Hemos logrado 66 accesibilidades en distintos lugares donde tenemos tratado y llegamos a las mayores exportaciones agrícolas en la historia de Colombia, acercándonos al umbral de los 10.000 millones de dólares. Y si eso es así, también pensemos que Colombia está haciendo una transición productiva. Colombia ha tenido un poco más de 30 millones de hectáreas dedicados a la ganadería. Algunos la llaman ganadería extensiva. Lo cierto es que estamos mejorando también nuestra productividad para reducir el área, tener más rotación y al mismo tiempo empezar a utilizar dinámicamente silvopasturas para ser capaces de capturar CO2 en ese sector de la economía. Cuando empezamos nuestro gobierno y nos fijamos la meta de 100.000 hectáreas de silvopasturas, muchos pensaron que era imposible, que era una ilusión. Y hoy tenemos 158.000 hectáreas en silvopasturas y contando, demostrando que también hay unidades productivas ganaderas que quieren entrar a este esquema de una ganadería sostenible. Y en paralelo con estos frentes, también hemos visto cómo Colombia dinamiza su inversión extranjera directa no mineroenergética, que ha crecido más de 120% en estos 4 años con los cortes más recientes, y que tiene como fundamentos el turismo, la industria manufacturera, pero también los sectores culturales, de entretenimiento y creativos, donde hemos constituido incentivos claros para poder hacer descuentos tributarios del orden del 40%, que nos ponen hoy como el mercado más competitivo de América Latina para la industria audiovisual. Y si a eso le ponemos sobre la mesa que el enfoque de nuestro gobierno ha sido pro empresa, pro desarrollo empresarial y pro emprendimiento, la forma más elocuente de transmitirlo es mostrando que en estos 4 años logramos descontar el 100% del IVA, del impuesto al valor agregado, en las inversiones de bienes de capital. Y logramos deducir el 50% de los impuestos locales sobre el impuesto de renta. Y llevamos a su final el impuesto al patrimonio y adicionalmente creamos el desmonte efectivo de la renta presuntiva, una figura anquilosada en el sistema tributario. Eso nos llevó a reducir competitivamente la tasa de tributación empresarial. Y hoy Colombia se presenta como uno de los mercados más atractivos de toda la región. También demostrando que somos una democracia madura, con transiciones ordenadas, con alternancia en el poder, pero también con un sistema fraterno. Un sistema fraterno en materia de protección social que nos permitió enfrentar esta pandemia con todas las vicisitudes y nosotros ser capaces de decirle al mundo que cerramos el 2019 con un superávit fiscal primario, el primero en 8 años, el primero de este siglo, y que tuvimos que enfrentar una pandemia ampliando la deuda y el déficit. Pero fuimos una de las economías que menos decreció comparativamente con la OCDE en el año 2020. Y crecimos el año 2021 al 10.6%. Y el primer trimestre de este año crecimos al 8.5%, mejor primer trimestre en lo que va corrido de este siglo, y la proyección de crecimiento es superior al 6.5% para el año 2022, lo que nos ubica en una de las economías que más crece en el mundo. Pero en paralelo, de la mano, hemos recuperado el 100% de los empleos perdidos por cuenta de la pandemia. Hemos logrado inmunizar a cerca del 85% de la población colombiana. Y hemos avanzado en duplicar las unidades de cuidado intensivo y duplicar también la cobertura de los programas sociales, pasando de poco menos de 5 millones de familias beneficiarias en el año 2018 a tener hoy más de 11 millones de familias. Muchos en esta coyuntura no podrían decir lo que les voy a narrar, pero hemos enfrentado la pandemia con herramientas pro mercado, con sentido social, y desarrollado la mayor inversión social en la historia de Colombia, con políticas tan elocuentes
como haber logrado la matrícula universitaria pública gratuita para el 97% de los estudiantes, cubriendo a la clase media emergente y a las familias más vulnerables, pero logrando proteger durante los años más difíciles de la pandemia más de 4 millones de empleos formales, subsidiando la mitad de un salario mínimo legal mensual. Hoy hemos logrado que en medio de esta situación Colombia registre la más baja pobreza multidimensional desde que llevamos esos indicadores y que hayamos sido capaces de lograr la menor informalidad laboral desde que tenemos esos indicadores medidos trimestralmente y que hayamos sido capaces de entregar la mayor cantidad de títulos de propiedad rural en lo que va corrido de los últimos 50 años y que hayamos podido decir también con alegría que hemos logrado las mayores ventas de vivienda registradas por Colombia, con un programa de subsidios focalizados a las familias más vulnerables, donde el 70% de los beneficiarios tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales, demostrando que esa cadena productiva de la construcción, así como se cierra el déficit cuantitativo, también lo hemos hecho en el déficit cualitativo, logrando más de 615,000 mejoramientos de vivienda en toda Colombia, pisos, baños, techos, baterías sanitarias, fachadas y al mismo tiempo titulación. Una revolución social pro mercado. Y que hayamos logrado en paralelo una profundización sin precedentes en la inclusión financiera, teniendo un marco regulatorio experimental tipo sandbox para el fintech, el govtech, el edtech, el agritech, y permitiéndole a nuestro país hoy ser una de las economías más pro emprendimiento digital y reconocida recientemente por Steve Wozniak como el Silicon Valley de América Latina. En esa Colombia también hay una gran conciencia ambiental que es muy buena compartirla con los inversionistas, porque Colombia es uno de los países con menor número de emisiones por punto del PIB, lo que significa que $1 invertido en Colombia es $1 más verde que invertido en otros lugares. Y a esa conciencia le venimos hoy a Portugal a darle un hecho que no son palabras ni discursos, que no son expectativas ni anuncios, sino hechos reales. Hoy, en esta cumbre de los océanos en Lisboa, anunciamos que decretamos que el 30% de nuestras áreas marinas sean áreas protegidas, que nos permitan proteger nuestros atolones históricos, los arrecifes coralinos, y reconocer que somos uno de los 5 países con mayor diversidad marina en el planeta y el segundo país más biodiverso del mundo. Si esa Colombia con esas características también consolida, como lo haremos en pocas semanas, que el 30% del territorio continental también sea un área protegida, porque tenemos 35% del territorio en Amazonía, 50% del territorio en selva tropical húmeda y el 52% de los ecosistemas de alta montaña, también conocidos como páramos, nos damos cuenta que Colombia es en sí misma una potencia ambiental, que si logramos traducir todas estas decisiones y potenciales en un marco de finanzas verdes, en un mercado de bonos de carbono, de bonos verdes y azules, y logramos proteger ese 1 millón de corales que estamos dinamizando hoy y proteger los manglares que tenemos en bahías tan relevantes como Zispata en el Golfo de Morrosquillo, Colombia hoy le agrega a su competitividad esa competitividad ambiental, que es una puerta de entrada ante el mundo y ante múltiples inversionistas. Entonces, apreciados amigos, venir hoy a Portugal y narrar esto, y narrarlo con la alegría de haber construido en 4 años 12,000 aulas escolares, de haber dejado en Colombia con más de 240 nuevos colegios, de tener hoy nuestro país con más de 600,000 estudiantes que se gradúan con 2 títulos, el de bachiller y el de técnico, y que hemos demostrado que Colombia crece y es solidaria y reduce la desigualdad medida en el coeficiente de Gini, albergando 1.8 millones de migrantes venezolanos, es porque nuestro país tiene algo mágico
y tiene además algo absolutamente diciente: las ganas y la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad y mostrar que la palabra resiliencia tiene en Colombia un buen significado. Así que, apreciados inversionistas, muchos de ustedes se preguntarán cuál es la Colombia que sigue después de las elecciones que ocurrieron hace 8 días. Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia. Y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado es una Colombia que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo. Y que quien quiera sea el presidente de Colombia solamente puede soñar en que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas. Por lo tanto, sabiendo que puede haber diferencias en modelos, en expectativas, en visiones, como es normal en democracia, creo que Colombia está por encima de esas divisiones. Y que quienes gobernamos no podemos gobernar con solamente nuestras tesis y pretender que nuestras tesis están por encima de quienes no votaron por nosotros. Quienes somos gobernantes somos símbolos de una unidad. El presidente Kennedy solía decir que se puede ganar las elecciones con el 50%, pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso lo sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, proteger la democracia, la iniciativa privada. Allí estarán no solamente las voces de empresarios y dirigentes gremiales y miembros del Parlamento y de la justicia, sino también la nuestra propia. Porque el camino que hemos trasegado para llegar hoy acá no es cuestión de 4 años, ni de 8, ni de 12, es un proceso de evolución histórica. Pero que en estos 4 años le hemos dado dinamismo y demostramos que ni siquiera la pandemia nos iba a arrebatar la posibilidad de lograrlo. Así que los quiero invitar a ustedes a que con entusiasmo, con fortaleza y con firmeza, como lo han hecho, sigan viendo a Colombia como ese gran aliado. Hoy somos el segundo país de mayor inversión portuguesa después del Brasil. Algo que a nosotros nos llena de orgullo y que como presidente en esta visita es para seguirles diciendo que las puertas de Colombia están abiertas, que las oportunidades están abiertas, que los espacios de diálogo están abiertos, que los socios locales los están esperando con avidez y que por encima de cualquier coyuntura la inversión portuguesa se ha mantenido en el tiempo y ha logrado demostrar que cuando un portugués llega a Colombia, llega para quedarse, llega para que le vaya bien, pero también llega para hacer bien. Muchísimas gracias.